Hay un instante muy específico en el que el poder empieza a escaparse de tus manos sin que nadie lo note. No hay discusión, no hay conflicto visible, no hay señal externa, solo una sensación interna, la urgencia de hablar, la necesidad de explicar, el impulso de aclarar algo que nadie te pidió. En ese instante exacto, aunque no seas consciente, aunque sigas hablando con educación y buenas intenciones, tu posición ya se ha movido. Y casi siempre hacia abajo. No porque estés equivocado, no porque seas menos capaz, no porque lo que digas carezca de lógica, sino porque, en el juego silencioso que rige las relaciones humanas, el que siente la necesidad de explicarse revela dependencia. Dependencia de ser entendido. Dependencia de ser validado. Dependencia de no perder aprobación. Y el poder real nunca se sostiene desde la dependencia. La gente poderosa no habla menos porque sea introvertida. No habla menos porque sea tímida. Habla menos porque entiende algo que la mayoría ignora, que cada palabra innecesaria es una cesión invisible, que cada explicación no solicitada es una confesión, que cada intento de aclarar una percepción es, en el fondo, una negociación de estatus. Desde fuera, explicar parece correcto, incluso virtuoso. Tú solo estás siendo claro, tú solo estás siendo justo, tú solo estás tratando de evitar malentendidos. Pero el sistema social no funciona por intención. Funciona por interpretación. El cerebro humano no evalúa tus palabras con frialdad racional. Evalúa señales, evalúa ritmo, evalúa quién se mueve primero, quién reacciona, quién espera. Cuando tú hablas demasiado, el otro no piensa conscientemente que estés mal. No te juzga de forma explícita, pero algo primitivo se activa. Una pregunta silenciosa aparece en su mente, incluso si nunca la formula. ¿Por qué necesita decir todo esto? Y esa pregunta cambia la dinámica completa. Porque en cualquier interacción donde el estatus no está claramente definido, el que se explica se coloca en posición defensiva, aunque su tono sea calmado, aunque sus palabras sean razonables, aunque tenga razón. El poder no se mide por la razón, se mide por la calma. Observa con atención cualquier entorno donde existan jerarquías reales, no las oficiales, sino las invisibles. Una reunión donde nadie ha dicho quién manda, pero todos lo saben. Una cena donde ciertas voces pesan más que otras. Un grupo nuevo donde aún no se han definido los roles. Siempre ocurre lo mismo. Hay alguien que habla de más, que rellena silencios, que justifica sus decisiones, que aclara su intención antes de que nadie la cuestione. Y casi siempre, esa persona no lidera. No porque sea menos inteligente, no porque carezca de ideas, sino porque su comportamiento transmite urgencia. Y la urgencia es incompatible con el poder. El que tiene poder no se apresura, no necesita cerrar la conversación, no necesita ser comprendido de inmediato. Puede permitirse el silencio porque no siente que algo esté en riesgo. Aquí está la ilusión más peligrosa que te enseñaron desde niño. Creer que comunicar bien es sinónimo de tener control. Creer que explicar es dominar la situación. Creer que hablar más te protege. Pero el control no nace de la cantidad de palabras, nace de la capacidad de no usarlas cuando el impulso aparece. El silencio no es ausencia. El silencio es presión. Y la presión siempre cae sobre el que menos la tolera. Cuando tú callas en el momento correcto, algo sutil ocurre. La carga psicológica se desplaza. El otro empieza a sentir incomodidad, empieza a moverse, empieza a hablar. No porque tú lo ataques, sino porque el vacío lo obliga a actuar. El ser humano odia el silencio cuando no lo controla. El silencio se siente como una amenaza suave, como una pausa que exige ser llenada. Y frente a esa amenaza, la mayoría habla, se justifica,
se expone. Por eso el silencio es una herramienta de poder, no porque te haga parecer misterioso, sino porque convierte al otro en protagonista de la interacción, no a ti. Cuando tú hablas de más, tú te expones. Cuando tú callas, el otro se expone. Y quien se expone, primero pierde ventaja. Piensa en cuántas veces explicaste algo que nadie te pidió. No porque fuera necesario, sino porque sentías incomodidad, porque el silencio te pesaba, porque temías que el otro interpretara mal tus intenciones, porque querías proteger tu imagen. Eso no es comunicación, es defensa. Y el poder no se defiende. El poder se asume. Las personas verdaderamente poderosas no narran su proceso interno, no justifican cada decisión, no sienten la obligación de aclarar su postura ante cualquiera, no porque sean frías o arrogantes, sino porque no dependen de la validación constante. Hablar de más rompe la escasez, y en psicología, lo abundante pierde valor. Cuando todo está dicho, nada pesa. Cuando todo está explicado, nada impone. El silencio, en cambio, crea espacio, y ese espacio se llena con proyección. El otro empieza a imaginar, a interpretar, a atribuir significado. Y casi siempre, esa interpretación es más fuerte que cualquier discurso que podrías haber dado. Por eso el silencio genera respeto, porque obliga al otro a pensar, no solo a escuchar. Pero hay algo todavía más profundo. Cada palabra innecesaria es información, y la información es poder. Cuando hablas de más, regalas datos sobre tus límites, tus miedos, tus motivaciones. Te vuelves legible, te vuelves predecible. La gente que entiende el juego no muestra todas sus cartas, no porque quiera manipular, sino porque sabe que la exposición excesiva siempre se paga. La mayoría de las pérdidas de poder no ocurren en grandes conflictos, ocurren en micromomentos, en segundos aparentemente insignificantes. Cuando alguien te lanza una pregunta incómoda, cuando alguien hace un comentario ambiguo, cuando alguien guarda silencio esperando que tú hables, ahí se decide todo. El problema no es hablar, el problema es hablar desde el impulso, desde el miedo a quedar mal, desde la necesidad de ser entendido, desde el deseo de cerrar la tensión lo antes posible. Esa necesidad no nace de la fortaleza, nace del ego herido, del temor a perder estatus, del miedo a ser malinterpretado. Pero cuanto más intentas proteger tu imagen con palabras, más la desgastas. El respeto no se mendiga, se proyecta, y se proyecta cuando entiendes que no todo merece una respuesta. Hay algo que casi nadie entiende hasta que lo vive. El silencio no solo cambia la dinámica de una conversación, cambia la percepción que los demás tienen de ti. No es magia, es biología, es psicología básica actuando en tiempo real. El cerebro humano busca patrones para ahorrar energía. No analiza cada interacción desde cero, clasifica, etiqueta, decide rápido. Y una de las decisiones más rápidas que toma es esta. ¿Quién tiene el control aquí? Esa decisión no se basa en argumentos, se basa en señales. Señales de calma, de ritmo, de seguridad. Señales de quién puede esperar y quién no. Cuando tú hablas para aliviar tu propia incomodidad, el cerebro del otro registra algo muy simple. Dependencia. Dependencia del resultado. Dependencia de la aprobación. Dependencia de cerrar el momento. Y la dependencia siempre se percibe como debilidad relativa. No importa si tus palabras son inteligentes. No importa si tienes razón. El mensaje que llega es otro. Algo está en juego para ti. Algo te importa demasiado. Y cuando algo te importa demasiado, pierdes margen de maniobra. El silencio, en cambio, comunica lo opuesto. Comunica que no hay prisa, que no hay urgencia, que el resultado no te controla, que puedes permitirte observar. Por eso el silencio desplaza el poder, porque traslada la carga emocional al otro. Cuando tú no respondes de inmediato,
cuando no explicas, cuando no llenas el espacio, el otro empieza a sentir el peso. Empieza a preguntarse qué estás pensando. Empieza a proyectar intenciones, estrategias, juicios. Empieza a moverse. Ese movimiento es información. Y quien recibe información sin entregarla, gana ventaja. La mayoría de las personas confunde silencio con pasividad. Cree que callar es ceder. Cree que no responder es perder. Pero en la dinámica real del poder suele ocurrir lo contrario. Quien reacciona primero suele estar defendiendo algo. Quien espera suele estar evaluando. El silencio no es falta de respuesta. Es una respuesta que no todos saben leer. Piensa en una situación concreta. Alguien te lanza una observación ambigua. No es un ataque directo. Tampoco es un elogio. Es una prueba. Una de esas frases que parecen inofensivas, pero buscan medir tu reacción. Si respondes explicando, justificando o aclarando, ya diste la respuesta que buscaban. Mostraste que el comentario te afectó. Mostraste que te importa cómo quedas. Mostraste que estás dispuesto a defender tu posición con palabras. Si callas, algo distinto ocurre. El otro no recibe la validación de su test. No obtiene información clara. Y entonces tiene que decidir, insistir, retroceder o rebelarse. En cualquiera de esos casos, tú ganas, porque el silencio convierte la prueba en un espejo. El otro se ve a sí mismo. Esto no es teoría. Es observable. Ocurre en oficinas, en familias, en grupos sociales, en negociaciones. Ocurre todos los días, pero la mayoría no lo nota porque está demasiado ocupada hablando. Hay otro efecto del silencio que casi nadie considera. El silencio aumenta el peso de tus palabras cuando finalmente hablas. Si hablas poco, cada palabra cuenta. Si hablas mucho, ninguna pesa. La gente poderosa entiende esto de forma intuitiva. No compite por espacio sonoro. No interrumpe, no se apura, no necesita imponerse con volumen ni con cantidad. Deja que los demás se desgasten. Deja que los demás expliquen. Deja que los demás se expongan. Y cuando finalmente habla, su intervención redefine el marco. Eso es control narrativo. Hablar menos no significa desaparecer. Significa elegir el momento exacto en el que tu palabra cambia algo. No antes, no después. El problema es que la mayoría no soporta la tensión previa. El silencio genera ansiedad. Hace sentir vulnerable. Hace sentir observado. Y para escapar de esa sensación, se habla. Se habla para aliviar. Se habla para cerrar. Se habla para proteger la imagen. Pero cada vez que haces eso, entrenas a los demás a probarte. Porque aprenden que reaccionas, que te mueves, que explicas. Y quien aprende eso, lo usa. Aquí entra en juego algo más profundo, la relación entre silencio y autoimagen. Muchas personas hablan de más porque confunden su valor con su expresión. Creen que si no dicen lo que piensan, desaparecen. Creen que si no se explican, pierden identidad. Pero el poder no necesita ser narrado para existir. Cuando tú te sientes sólido por dentro, no necesitas llenar el espacio. No necesitas convencer. No necesitas corregir cada interpretación. La necesidad de hablar es, muchas veces, una señal de que estás buscando reafirmarte, de que necesitas que el otro confirme algo que tú aún dudas. El silencio, en ese sentido, es un acto de confianza interna. Confianza en que tu posición no depende de una explicación inmediata. Confianza en que no todo juicio debe ser respondido. Y esa confianza se percibe. Hay una razón por la cual las personas con autoridad real suelen incomodar. No porque sean agresivas, sino porque no entregan todo. Porque no tranquilizan al otro con palabras. Porque permiten que la tensión exista. La tensión es incómoda, pero también es clarificadora. Cuando tú soportas la tensión, el otro se adapta. Cuando tú huyes de ella hablando, el otro aprende a presionarte.
El silencio no es para todos los momentos. No es una regla rígida. Es una herramienta. Y como toda herramienta de poder, debe usarse con precisión. Pero antes de aprender cuándo usarla, hay algo que debes aceptar. Hablar de más nunca es neutral. Siempre comunica algo. Siempre mueve la balanza. Aunque no lo notes. Cada explicación innecesaria reduce tu margen. Cada aclaración no pedida te coloca un poco más abajo. No porque el mundo sea injusto, sino porque así funciona la percepción humana. Si empiezas a observar esto con atención, lo verás en todas partes. Verás quién domina la conversación sin dominarla. Verás quién manda sin imponer. Verás quién controla el ritmo sin levantar la voz. Y también verás quién pierde poder hablando demasiado, aunque tenga razón. Ese es el juego real. Y no se gana con argumentos. Se gana con control interno. Llega un momento en el que el silencio deja de ser solo una elección y se convierte en una prueba. No una prueba formal, no algo explícito, una prueba invisible, social, silenciosa. De esas que casi nadie anuncia, pero todos aplican. La gente prueba para orientarse, prueba para saber hasta dónde puede ir, prueba para medir qué espacio ocupas, no siempre con mala intención, a veces por costumbre, a veces por inseguridad propia, a veces simplemente porque así funciona el orden social. El test casi nunca llega como un ataque frontal. Llega disfrazado, una broma que cruza un límite, un comentario ambiguo, una pregunta que no busca información, sino reacción, un silencio prolongado esperando que tú hables. Ahí es donde la mayoría pierde poder, no porque falle en el contenido de su respuesta, sino porque responde desde el impulso, desde la necesidad de aclarar, desde el deseo de quedar bien, desde el miedo a parecer débil si no dice algo. Y ese impulso es exactamente lo que el test busca provocar. Cuando reaccionas explicando, el mensaje que envías no es «soy razonable», es «este comentario me afectó». Y quien detecta eso, aprende algo sobre ti, aprende que puede moverte, aprende que puede empujarte, aprende que puede sacarte de tu centro. En ese instante, aunque la conversación siga siendo cordial, ya fuiste medido. Por eso los tests sociales no se ganan con ingenio, se ganan con control interno, con la capacidad de no reaccionar automáticamente, con la habilidad de sostener el silencio sin sentir que estás perdiendo algo. El silencio, en estos momentos, no es pasividad, es contención. Cuando no respondes de inmediato, el otro queda expuesto a su propio movimiento. Si insiste, revela agresividad. Si retrocede, revela inseguridad. Si se incomoda, revela dependencia de tu reacción. En cualquiera de los casos, tú obtienes información sin entregar nada. La mayoría de las personas no soporta esa asimetría. Quiere equilibrar, quiere aclarar, quiere cerrar. Y en ese intento se posiciona abajo. Hay algo que debes entender con precisión. En los tests sociales no se evalúa tu argumento, se evalúa tu estado. Se evalúa si estás centrado o reactivo, si estás cómodo con la tensión o si necesitas eliminarla rápido. El que necesita eliminar la tensión, pierde. El silencio obliga al otro a cargar con ella, y eso es poder. Observa cómo funciona esto en grupos. Cuando alguien lanza un comentario provocador, todos miran. No solo al que habla, sino a quien recibe. Quieren ver qué hace, quieren ver si se defiende, si se explica, si se ríe nerviosamente, si responde de más. La respuesta define la jerarquía. Si te justificas, aceptas el marco del otro. Si explicas, validas la prueba. Si te apresuras, confirmas que el comentario tocó algo. El silencio, en cambio, rompe el marco. No lo enfrenta, no lo valida, lo deja flotando. Y eso desconcierta. La gente poderosa entiende esto de forma intuitiva. No siente la obligación de responder a todo. No siente la necesidad de aclarar cada interpretación.
No se apresura a corregir percepciones ajenas, porque entiende algo clave. No todas las percepciones merecen ser corregidas. Corregir es intervenir, intervenir es exponerse, y exponerse, en el momento equivocado, es regalar poder. El test también puede venir en forma de atención, de curiosidad excesiva, de preguntas personales, de interés repentino. No siempre es hostil, a veces es exploratorio. Quieren ver cuánto das, cuánto cuentas, cuánto explicas, cuánto abres. Si entregas todo, si te explicas, si narras tu mundo interior sin filtro, te vuelves legible, y lo legible es fácil de manejar. El silencio parcial, la respuesta medida, la pausa antes de hablar, mantienen la tensión correcta. No cortan la conexión, la regulan. Aquí muchos cometen un error grave. Confunden silencio con frialdad. Creen que si no responden, parecerán distantes, que si no explican, perderán simpatía. Pero el respeto y la simpatía no se construyen de la misma manera. La simpatía puede surgir del exceso. El respeto, nunca. El respeto surge cuando el otro siente que no te controla, que no puede sacarte reacciones fáciles, que no puede moverte con comentarios sueltos. El silencio comunica exactamente eso. Hay un patrón que se repite siempre. Quien explica demasiado termina siendo probado más, porque enseña a los demás que puede ser empujado, que responde, que se defiende. Quien sostiene el silencio adecuado termina siendo probado menos, porque el costo de probarlo es alto, porque no hay recompensa inmediata, porque no hay información fácil. La gente evita lo que no controla. Por eso el silencio no solo protege tu posición, la fortalece. Esto no significa quedarte inmóvil siempre, significa elegir. Elegir cuándo hablar desde la calma y cuándo no hablar desde el impulso. El problema no es que hables, es que hables para apagar la incomodidad. Es que hables para escapar del test. Es que hables para recuperar una sensación de control que, paradójicamente, pierdes al hacerlo. Si empiezas a observar con atención, verás que muchos conflictos no escalan por lo que se dice, sino por lo que se responde demasiado rápido, por lo que se explica sin necesidad, por lo que se defiende cuando no hacía falta. La gente poderosa no gana todos los intercambios, pero rara vez pierde por reacción. Rara vez se expone sin necesidad. Rara vez se mueve primero, porque sabe que el que se mueve primero muestra su punto débil. El silencio, bien usado, no te hace invisible, te vuelve impredecible. Y en un mundo social, la imprevisibilidad controlada es una forma de poder. Si aprendes a sostenerla, los tests pierden fuerza, el juicio pierde peso, y tu presencia empieza a cambiar sin que tengas que decir una sola palabra. Hay una fuerza silenciosa detrás de casi todas las palabras innecesarias. La necesidad de ser entendido. No entendido de verdad. Aceptado. Validado. Confirmado. La sensación de que, si explicas un poco más, el otro finalmente verá lo que tú ves y dejará de juzgarte. Ese impulso no nace del poder. Nace del ego herido. El ego no quiere control. Quiere alivio. Quiere cerrar la incomodidad. Quiere asegurarse de que la imagen que los demás tienen de ti no se desvíe demasiado de la que tú tienes de ti mismo. Y para lograrlo, empuja a hablar. Hablas para corregir percepciones. Hablas para aclarar intenciones. Hablas para proteger tu identidad. Pero cada vez que haces eso, entregas algo más que palabras. Entregas autoridad. Porque el mundo social no recompensa a quien se explica mejor. Recompensa a quien no necesita hacerlo. Hay una trampa profunda aquí. El ego te convence de que, si no hablas, pierdes. Que si no aclaras, quedas mal. Que si no te defiendes, aceptas una versión de ti que no te representa. Y esa trampa es poderosa porque se siente lógica, pero es falsa.
En la dinámica real del poder, no todas las percepciones deben ser corregidas. No todas las interpretaciones deben ser enfrentadas. No todos los juicios merecen una respuesta. Cuando intentas corregir cada mirada, cada comentario, cada silencio ajeno, te conviertes en rehén de la opinión externa. Tu estado interno empieza a depender de cómo te ven. Y eso te vuelve reactivo. La reactividad es el mayor enemigo del poder. El ego odia el silencio porque el silencio no le da control inmediato. El silencio no promete alivio. El silencio obliga a sostener la tensión. Y sostener la tensión requiere seguridad interna. Por eso, cuando alguien habla de más, casi nunca es porque tenga demasiado que decir. Es porque no soporta lo que siente cuando no dice nada. La necesidad de ser entendido es, en el fondo, una necesidad de ser aprobado, de ser visto como correcto, de no ser malinterpretado. Pero el poder no se construye siendo correctamente interpretado por todos. Se construye siendo independiente de esa interpretación. Hay algo que debes aceptar con frialdad. No puedes controlar cómo te perciben todos, y cuanto más lo intentes, menos control tendrás. Cada explicación innecesaria es un intento de control fallido. Porque no solo no garantiza el resultado que deseas, sino que revela que el resultado te importa demasiado. Y cuando algo te importa demasiado, los demás lo sienten. El ego también te engaña haciéndote creer que hablar te hace más humano, más cercano, más auténtico. Pero la autenticidad no es exposición constante. La autenticidad no es narrar cada pensamiento. La autenticidad es coherencia interna. Puedes ser auténtico y callar. Puedes ser honesto y no explicar. Puedes ser íntegro y no defenderte. La diferencia está en desde dónde actúas. Si hablas desde la calma, eliges. Si hablas desde la urgencia, reaccionas. Y la reacción siempre te coloca abajo. El costo de no ver esto se acumula con el tiempo. No se siente de inmediato. No hay un momento claro en el que digas, aquí perdí todo. Es más sutil, más lento, más peligroso. Empiezas explicándote una vez, luego otra, luego se vuelve un patrón. La gente aprende que siempre respondes, que siempre aclaras, que siempre te defiendes. Y entonces te prueban más, te cuestionan más, te empujan un poco más cada vez. No porque sean crueles, sino porque el sistema social responde a lo que funciona. Si explicar te quita presión en el corto plazo, el ego lo celebra, siente alivio, pero ese alivio es caro, porque a largo plazo te coloca en una posición de menor respeto. La gente empieza a verte como alguien que necesita justificar su lugar, como alguien que no está completamente cómodo con su posición, como alguien que puede ser movido, y eso no se arregla explicando mejor, se agrava. Aquí está una verdad difícil de aceptar. Cuanto más intentas ser entendido, menos te respetan. No porque entender sea malo, sino porque necesitar ser entendido comunica dependencia. La gente poderosa entiende esto de forma intuitiva. No se obsesiona con cómo es percibida en cada interacción. No corrige cada malentendido. No aclara cada silencio incómodo, porque sabe que su valor no está en juego en cada conversación. El ego, en cambio, vive cada interacción como un juicio, como un pequeño tribunal, donde hay que defender la imagen, justificar la intención, probar la valía. Y ese tribunal interno te mantiene hablando cuando deberías observar. El silencio, para el ego, se siente como derrota. Para el poder, es espacio. Espacio para evaluar. Espacio para sentir. Espacio para decidir sin presión. Cuando no hablas desde el ego, algo cambia. La urgencia desaparece. La necesidad de explicar se disuelve. Empiezas a notar que muchas situaciones que antes te empujaban a hablar pierden fuerza si simplemente no reaccionas. No porque seas indiferente, sino porque estás centrado. El centro no es frialdad, es estabilidad. Y la estabilidad
Es profundamente intimidante para quien necesita reacciones ajenas para sentirse seguro. Si no rompes esta dinámica, el costo se vuelve estructural. No solo perderás poder en conversaciones aisladas, construirás una identidad social de alguien siempre dispuesto a justificarse, alguien que responde rápido, alguien que no tolera la ambigüedad. Y esa identidad atrae pruebas constantes. Pero si empiezas a ver el impulso de hablar como una señal, no como una orden, recuperas algo fundamental: elección. No todo lo que sientes debe ser expresado. No todo lo que piensas debe ser dicho. No todo lo que te incomoda debe ser resuelto con palabras. Cuando entiendes esto, el ego pierde terreno y el poder empieza a regresar. Hay un punto en el que todo esto deja de ser una idea interesante y se vuelve una decisión. No intelectual, corporal, interna. El momento en que notas el impulso de hablar y en lugar de obedecerlo, lo observas. Ese es el punto de quiebre. Porque el poder no aparece cuando aprendes una teoría. Aparece cuando interrumpes un hábito. Y el hábito más caro que tienes es reaccionar con palabras para calmar tu incomodidad. La mayoría cree que el silencio es algo que se adopta. En realidad, es algo que se recupera. Porque de niño lo tenías. Antes de aprender que debías explicar, justificar, agradar, corregir. Antes de creer que tu valor dependía de cómo te interpretaban. Con el tiempo, aprendiste a hablar para sobrevivir socialmente, a explicar para no ser rechazado, a justificarte para no perder pertenencia. Y ese aprendizaje funcionó en algún momento. Te protegió, te dio lugar, te evitó conflictos. Pero lo que protege en un nivel, limita en otro. Si sigues usando las mismas respuestas en contextos donde ya no necesitas protección, te conviertes en alguien que vive en defensa permanente. Y quien vive en defensa no manda, reacciona. La virada interna ocurre cuando entiendes que no todo silencio es peligroso, que no toda pausa es pérdida, que no toda interpretación ajena necesita ser corregida. Ahí empiezas a notar algo nuevo. Cuando no hablas, no desapareces. Tu presencia se vuelve más densa, más pesada, más difícil de mover. El mundo social funciona con reglas que nadie escribe, pero todos respetan. Una de ellas es esta: quien puede soportar la tensión sin reaccionar, ocupa una posición superior. Eso no se logra fingiendo, se logra regulando tu estado interno. No se trata de callarte por fuera mientras por dentro estás hirviendo. Eso se percibe. Se trata de aprender a no necesitar la palabra para sentirte seguro. Cuando logras eso, el silencio deja de ser una estrategia y se vuelve una consecuencia natural. Empiezas a hablar menos porque ya no tienes prisa. Empiezas a explicar menos porque ya no sientes amenaza. Empiezas a responder con precisión porque ya no necesitas convencer. Y eso cambia todo. Las reglas silenciosas del poder no se anuncian, se aplican. Una de ellas es que no todo merece una reacción. Otra es que no todo test debe ser respondido. Otra más es que la primera respuesta, rara vez, es la mejor. La gente poderosa no improvisa su estado, lo cuida. Eso significa que, cuando aparece el impulso de hablar, no lo reprimes. Lo retrasas. Lo observas. Lo dejas pasar unos segundos. Y en esos segundos, la dinámica cambia. Ese pequeño retraso rompe el patrón. Te devuelve el control del ritmo. Te saca del piloto automático. La mayoría no pierde poder porque habla. Pierde poder porque habla sin elegir. Aquí entra la parte práctica. No como una lista, como una actitud. Empieza por permitirte el silencio breve. No el silencio teatral. No el silencio agresivo. El silencio simple. 2 segundos. 3. El tiempo suficiente para que el impulso pierda fuerza. Luego, responde menos de lo que te piden. No más. Nunca más. Si alguien quiere información, la pedirá.
Si alguien quiere una reacción, la buscará, no se la regales. Observa lo que ocurre cuando no llenas el vacío. Observa quién insiste, quién se inquieta, quién se expone. Ahí aprenderás más sobre las personas que con cualquier explicación, y sobre ti. Porque descubrirás algo incómodo. Muchas veces hablaste no porque fuera necesario, sino porque necesitabas aliviar una sensación interna. Y cuando esa sensación ya no te domina, la palabra pierde urgencia. El silencio bien usado no te vuelve distante, te vuelve selectivo. Y la selectividad es una forma de respeto hacia ti mismo. No todos merecen acceso a tu mundo interno. No todas las preguntas merecen respuesta. No todas las provocaciones merecen energía. Cuando empiezas a vivir desde ahí, los tests disminuyen. El juicio pierde intensidad. La gente deja de empujarte porque ya no obtiene reacción fácil. No porque te teman, sino porque no te controlan. Y eso es poder real. No el poder de imponer. No el poder de humillar. El poder de no ser movido. Ese poder se nota, aunque no se nombre, aunque no se explique. La gente lo siente cuando hablas poco y aún así, tu presencia pesa. Cuando no reaccionas y aún así, la conversación se ordena. Cuando no explicas y aún así, tu posición queda clara. El silencio entonces deja de ser una técnica y se convierte en una consecuencia de quién eres. Y ahora, la pregunta no es si deberías hablar menos. La pregunta es más incómoda. ¿Cuántas veces hablaste de más solo para sentirte seguro? ¿Cuántas veces explicaste algo que nadie te pidió? ¿Cuántas veces perdiste poder intentando proteger tu imagen? ¿Y qué pasaría si, a partir de ahora, eligieras algo distinto? Si eligieras no reaccionar, si eligieras observar primero, si eligieras hablar solo cuando la palabra realmente suma, no para castigar a nadie, no para jugar a ser misterioso, sino para recuperar tu centro, porque cuando recuperas tu centro, el mundo se ajusta solo. Si este mensaje te incomodó, es buena señal. Significa que tocó algo real, algo que ya sabías, pero no habías querido ver. Suscríbete y comparte esto solo con quien esté listo para dejar de hablar y empezar a mandar.